Hola amigos, buenas tardes en este jueves 22 de febrero de 2024. Taller 122, plan de acción. Estamos 11 y saludo a Arnaldo Hernández Viera, que nos dice saludos fraternales desde San Juan, Puerto Rico. A Suga, que dice hola Fernando y amigos y amigas buscadores y buscadoras. Buenas tardes, noches a todos y todas. Carmen Martín, otro jueves juntos. Buenas tardes, Fernando, y todos los buscadores desde Bilbo. Claudia Barba, saludos, Fernando, y amigos buscadores. Juan Gómez, buenas noches desde Barcelona. Pedro Calvo, buenas tardes, Fernando y buscadores. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando, y amigos y amigas buscadoras, buscadores y buscadoras. Gris Díaz, saludos cordiales, estimadas y estimados. Aina Canet, buenas tardes Fernando y amigos buscadores desde Valencia. Y Hansel, buenas tardes amigos. Y Ciar Zavala, buenas tardes Fernando y todos. Bien, pues casi son las 8. Son las 8. JFLG, hola Fernando y buscadores, buenas tardes desde Parla, Madrid. Bien, pues ya son las 8. Así que empezaremos con este tema que es doble, porque hay dos planes aquí metidos. Hay un plan obvio, que es el plan de acción, que significa ¿ahora qué? Bueno, ya os habréis dado cuenta de que estos últimos 150 talleres han sido un compás de espera. Hemos hablado de temas interesantes para dar tiempo a vuestro avance. Porque ya lo sabemos todos que una cosa es explicar lo que hay que hacer y otra cosa es hacerlo. Cuesta mucho más hacerlo que explicarlo. Por eso había que dar tiempo a que fuerais consiguiendo frutos, fuerais avanzando sobre los cimientos, poniendo los cimientos. En el taller pasado hicimos una especie de estadística para saber dónde estabais, para situaros en el camino de la rampa. Y vamos a poder decir que subir la rampa, desde que uno empieza, puede costar un periodo muy amplio. Puede que va entre los 3 años y los 20 años históricamente. Me explico. Si uno está magistralmente situado y muy bien preparado y cuando nace ya viene con mucho trabajo hecho, la rampa se puede subir y llegar a la meseta en 3 años. Pero eso si uno viene extraordinariamente bien preparado. Si ha trabajado mucho en la ocasión anterior. Si ha trabajado bien en sus anteriores vidas, podría subirse la rampa alrededor de 8 años. Como una cifra orientativa. Puede ser menos, entre 3 y 8. Y una persona que no venga tan bien preparado, le puede llegar a costar subir la rampa 20 años. Las crónicas que tenemos de la antigüedad, cuando había escuelas y cuando se decían las cosas porque no había nadie que dominara el campo ideológico, a los maestros como Pitágoras o Plotino, en ese intervalo del año 500 antes del cambio de era al año 200 después del cambio de era, les costaba 20 años. Y esta cifra está comprobada hoy en día. A alguien le puede costar hasta 20 años.
evidentemente, pues ha empezado peor preparado que el que le cuesta 8 años. Pero os podéis hacer una idea del total de la carrera. ¿Esto es un inconveniente? Pues tenéis que percibir todos que no, porque mientras estás subiendo la rampa, poniendo los cimientos, estás siendo, tu vida es más feliz que lo que era antes de empezar esta carrera. De forma que el porcentaje de felicidad de un buscador pues va siempre aumentando, mejorando, mejorando. Y puede rondar el 30%, el 40%, el 50% o más del tiempo de su vida, de su mes medio. Vamos a hacer en los próximos 4 talleres, van a ser 4 talleres en los que se hable de las reglas, de los círculos, de la mente superior y del corazón superior. Cada tema, un taller. No, no. Luego te respondo, Ima, me he equivocado, me he equivocado. He confundido semanas con talleres. Y entonces, en esos talleres, responderé a todos los que habéis intervenido en la estadística, comentándoos algo relativo a cada uno de vosotros, algo que me parezca que pueda ser de utilidad. Tenía que dar tiempo a que vayáis avanzando y consiguiendo cumplir con las reglas, otros con los círculos y algunos con alguna capacidad superior. En estos talleres próximos y en los que vengan después, me gustaría que fueran más participativos por parte de algunos de vosotros, de aquellos que habéis conseguido logros y podéis ofrecer algo al resto de compañeros de buscadores. Y para eso os voy a pedir que os desinhibáis, que contéis alguna cosa, que haya más intercomunicación conforme hay más logros. Ya iremos viendo cómo. Todavía no lo tengo muy claro. Este es el plan, por tanto, de que ahora ya he visto que habéis llegado algunos a las capacidades superiores, por tanto, podemos hablar con detalle y con profundidad de todos estos temas, incluso de las capacidades superiores. Pero hay otro plan del que quería hablar en este taller, y es de cuándo un buscador puede ser infeliz. Y la respuesta tiene que ser cuando tiene una gran dificultad. Hicimos un taller, el taller 82, titulado Gran dificultad. Y ahí podéis encontrar algunas de las ideas de por qué un buscador puede ser infeliz. Y previsiblemente puede serlo a través de la regla 2. No te dejes afectar. Y para que un buscador se deje afectar y incurra, falle en la regla 2, tiene que darse un sumando imprescindible, una circunstancia obligatoria, y es que ignore el plan de la divinidad. Si no entramos en el plan divino, si nos mantenemos fuera, si decimos, ahí va la divinidad, pero que ella haga lo que quiera, yo a los míos que no me los toquen. Entonces, no hay felicidad posible. Si vivimos al margen del plan de la divinidad, si estamos divorciados de la divinidad
en lo que respecta a algo tan fundamental como es su plan para los humanos, entonces no podemos estar a gusto, no podemos sentirnos bien. Nos afectarán los comportamientos, lo que hagan, lo que pase con los demás y tendremos pensamientos negativos. Y si fallamos en las dos primeras reglas, adiós, se hunde todo el edificio que hemos construido. Entonces, vamos a estudiar un poco esta posibilidad. No hay felicidad posible si nos dejamos afectar por lo que sufren nuestros seres cercanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Y no voy a decir ya nuestros padres, porque se supone que nuestros padres, pues, más bien cuidan de nosotros que nosotros de ellos en el plan de la evolución. Pero con los hijos sí, con los hijos sí puede pasar. Y con los nietos también. Entonces, ¿qué equivale ese divorcio? ¿Qué significa ese divorcio? Pues significa que en la vida real, en nuestra vida concreta, en las circunstancias que nos rodean, no aceptamos la escasa evolución de nuestros hijos o nietos. Se da en algún hijo, previsiblemente se dará, que tendrá una evolución, pues, incipiente, que no será buscador, que no respetará la ética. Y eso debemos observarlo cuando son pequeños, para intentar corregir. Pero es fácil que no podamos corregir. Y cuando sean adolescentes, jóvenes o ya mayores de edad, sigan con esas mismas características, con ese escaso nivel de evolución. Bueno, pues precisamente a ellos debemos, como padres que saben más, que tienen 30 años más que ellos, debemos advertirles, cuidado con las gentes, cuidado con las personas que tienen estas características, que maltratan, que no van a hacerlo desde el principio, pero van a hacerlo después, si al principio engañan. Entonces, hay que advertirles, pero hay que aceptar que son así y que por eso, pues van a tener problemas. Y cuando cometan errores y cuando se junten con quien no quieren, pues entonces tenemos que aceptar que a través de esos errores y a través de ese sufrimiento, esa situación difícil por la que pasan, ahí es cuando aprenden y crecen. Lo dijo Empedocles en el siglo IV antes del cambio de era. El sufrimiento es la universidad de los más, de la mayor parte. Y nos puede doler, pero no nos puede desesperar. Entonces, la receta es que hay que estar con ellos, hay que acompañarles, pero no hay que desesperarse. No podemos rechazar la medicina que también muchos de vosotros habéis pasado, habéis tomado, de que se pasa mal cuando uno se junta con alguien que es un maltratador. Y en otras circunstancias, pues eso lo pasan mal los protagonistas y sus padres, y a lo mejor también sus abuelos. Eso supone sufrimiento a esos chicos, a esas jóvenes, a esos adultos, pero es inevitable porque se han metido en la boca del lobo. De forma que haberse unido a un nivel 1 o nivel 2
va a dar problemas. Tener medios económicos escasos, junto con lo otro o separado de lo otro, pues también va a dar problemas. Tener los hijos lejos, que se vayan a otro país, también va a dar problemas. Y eso supone sufrimiento para los protagonistas. Pero si nos divorciamos de la divinidad y rechazamos la medicina, que es ese pagar por el error, pues entonces vamos a retroceder a antes de empezar a ocuparnos de nuestra evolución. Y podemos hasta enfermar si el disgusto se prolonga mucho tiempo, años. Y de estas cosas, de estas situaciones difíciles que dijimos en el taller, que dijimos en un taller anterior, no se sale si no es en años. Cuesta mucho resolver esto. Por tanto, que el dolor no sea fuerte ni duradero, pero habrá dolor hasta donde llegue tu soledad, tu distanciamiento del plan de la divinidad. Los que habéis pasado por esto ya lo sabéis, e incluso alguno lo habéis dicho. El dolor dura años. La vida en negativo transcurre muy despacio y no consuela. Es decir, de aquí a 3 o 4 años esto cambiará. No consuela porque 3 o 4 años es un horizonte que parece infinito. Y en estas circunstancias, fuera del plan de la divinidad, no se encuentra sentido a la vida. Por tanto, debéis saber esto. Consolad, animad, apoyad, acoged, construid, pero nada de desesperaros, vosotros que sois los mayores. Los mayores deben ser una roca fuerte en la que los hijos, los nietos, puedan adherirse y puedan coger fuerzas, descansando, reposando en ella. Por eso es tan importante prevenir antes, cuando las hijas o los nietos o las nietas son entre 15 y 25 años, que es la época en que se abren a la vida y pueden equivocarse en la elección, si no están advertidos. Y perdonad que se hayan equivocado, disculpad que se hayan equivocado, no añadáis reproches a su sufrimiento por el error que han cometido. Por eso es importante, es fundamental comprender el plan de la divinidad, procurar advertir a los hijos para que no cometan errores, pero si los cometen, estar a su lado, pero no desesperarse. Eso lo debéis hacer, al menos vosotros, los buscadores. Quizás sois los únicos que podéis hacer eso. Estáis mejor preparados que nadie en el mundo nunca. Yo os puedo decir que en mis tiempos, y yo llevo 30 años enseñando esto, los baby boom no teníamos la preparación que tenéis vosotros. No teníamos acceso a la literatura formativa que tenéis vosotros. En mis tiempos, en mucha parte de estos 30 años, no había internet. Y incluso los que yo llamo científicos de bata blanca negaban que hubiera algo después de la vida. Decían que después de la vida se acabó. Y así estaban todos los artículos científicos escritos sobre ese tema. No hacían caso ni a las experiencias casi muerte. Decían que eso era delirios. Así, delirios. Que el ácido no sé qué nucleico era el causante de esas
fantasías. Y solo ha sido hace entre 5 y 10 años que han empezado a aceptar que las experiencias casi muerte son una señal inequívoca de que cuando uno muere o su cerebro se para, la percepción sigue existiendo y se va a algún sitio, porque esa experiencia les cambia la vida. O sea que no ya yendo a antes del cambio de era o a la Edad Media, en pleno siglo XX no se daba credibilidad a cosas que los buscadores sabemos perfectamente, porque el contacto con el fondo nos permite ir allá de una forma aproximada. De manera que agradeced las posibilidades que tenéis, aprovechadlas, avisad a vuestros seres queridos y comprended el plan de la divinidad y ayudar a los hijos y nietos a llevarlo a pasar por el mundo, a pasar por la jungla de la mejor manera posible, pero nunca desesperándoos vosotros. Que no le ocurra esto a un buscador. Y esto es el tema de hoy, de forma que voy a leer lo que antes no he llegado. Ima Fernández, que me pregunta, saludo, ¿cómo 150 talleres? Creía que era hasta ahí 122, no entiendo, no me extraña, me he equivocado. Entre leer el guión y pensar por mi cuenta, he equivocado las 52 semanas del año con los 122 talleres. Y por eso ha salido, no sé cómo, un 150. No, llevamos 2 años y medio. Y cada año tiene 52 semanas. Luego, entonces llevamos unos 122 talleres. De forma que, lo siento, Inma, me he equivocado. José María GD, buenas tardes. Elena Álvarez, buenas noches. Con ganas de seguir aprendiendo y mejorando. Spiridram, buenas tardes, Fernando. He dejado mi estimación de mi situación actual en los comentarios del taller anterior. Sí. He leído todos, pero no he querido contestar. Contesté a alguno en un primer momento, pero luego he dicho, no, voy a contestar de viva voz a cada uno que escribió y decirle algo que pueda servirle a él. Francisco Blasco Caramazana dice, hola, ¿están en directo? Sí, efectivamente, estamos en directo. Y también tú estás dentro, Francisca, porque se te lee. Yule dice, acabo de llegar, veré lo anterior en diferido, sí, me quedo por aquí. Bueno, Francisca, que dices no me he enterado, todas las semanas se advierte desde ayer en Facebook, en Telegram, en Odisee, en La Verdad, Solo la Verdad y en Sofía Originals. Advertimos, se advierte en 5 sitios y se pone el enlace. Entonces, lo que hay que hacer es entrar en alguno de esos sitios. Dice Francisca, ¿me puede responder a la duda de por qué está Jesús en las parábolas si no ha existido? Bueno, sí, porque se creó una historia, Francisca, se creó una historia. De todas formas, quiero adelantar que cada cual debe creer en aquella doctrina que le sirve, que supone una mejora para ella, que supone una meta más alta en comportamiento de cómo está ella ahora, esa persona. De forma que no hay por qué dejar de creer o no creer. Si una doctrina a uno le sirve para mejorar, que siga con ella.
Aquí decimos, yo explico, la doctrina que explicaban los maestros griegos a partir de Pitágoras, el año 500 antes del cambio de era. Y ahí todos ellos, ya hemos dicho cuáles son, hay talleres dedicados a ellos, hasta Plotino, que fue el último maestro griego que enseñó el conocimiento. Y todos enseñaban lo mismo, incluido Sócrates. Pitágoras, Sócrates, Plotino y todos los que hubo entre medio. Entonces, en un momento determinado, hacia el año 300 y poco, una persona se le ocurrió que todo el Imperio Romano debía creer en un solo Dios y no en muchos dioses como creían, y fundó una religión. Y esa ha sido la religión de Occidente. Pero aquí hemos dejado ya eso, bueno, para que cada cual haga lo que le parezca, y estamos con una, yo diría que mayor exigencia. No basta con cumplir los mandamientos y no basta con ir a misa los domingos. Hay que procurar cumplir las reglas, y las reglas son más exigentes porque se meten hasta con los pensamientos. Y ahí estáis. Y habéis dicho recientemente en el taller pasado cómo estáis cada uno. Y yo en los próximos 4 talleres responderé a cada uno que ha contestado diciéndole algo sobre su situación. Por supuesto que me parece que todos son estupendo y digno de aplauso. Hayáis llegado a donde hayáis llegado. Porque a donde habéis llegado depende sobre todo de lo que habéis hecho en vidas anteriores que no recordáis. Luego entonces a nadie se le puede recriminar porque en otra vida era otra persona. De forma que, bueno, pues así estamos, cada uno. Esa mochila traemos, la mochila es todo lo que hemos hecho bueno y lo que hemos aprendido de bueno anteriormente. Esos circuitos neuronales tenemos, y esa capacidad para crear circuitos neuronales nuevos tenemos también. Y eso es lo que somos. Somos aquello que no podemos hacer porque nos repele. Aquellas malas acciones que no podemos hacer porque nos repelen. Esas son nuestras asignaturas aprobadas. Y en función de eso, en función de cómo ya hemos trabajado en las anteriores ocasiones, vamos a poder ir más rápido o más despacio. Pero no podemos renegar de eso, porque somos eso. Así nos hemos hecho, porque nos hacemos a nosotros mismos. Francisca? Sé que eres nueva y que, por tanto, pues ya hablaremos, te debo una sobre estos temas. La idea es empezar por los primeros talleres. Tienes que localizar, ya te diré cómo, los primeros talleres y empezar por ahí. Dice CI, profesor, me encanta la idea de que los buscadores compartamos experiencias. Será muy alentador escucharlas. Sí, efectivamente. Claro, yo tenía que esperar a que tengáis algo que contar. En general, en estos mismos comentarios que hacéis y en los comentarios que se ponen detrás de los vídeos, ya expresáis que hay mejoría. Aumenta la felicidad. Y esto es lo que me ha sucedido a mí en los 30 años que llevo dando talleres o haciendo charlas por la radio. Que siempre todo el mundo nota que mejora su calidad de vida y su felicidad. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, pues llegará hasta arriba. ¿Cuándo? Eso es lo que ya no puedo decir. Pero ya hemos dicho hoy un intervalo. Entre 3 y 20 años se supone que podréis llegar. Más cerca de lo primero
o más cerca de lo último, según cómo de aplicados hayáis sido en anteriores vidas. Y eso hecho está. De forma que hay que aceptarlo. Dice Teresa Hernández, soy maestra de primaria y después de seguir durante estos años estoy hablando y enseñando las reglas a mis alumnos, leyendo textos con el fondo, tratando conceptos que poco a poco van calando. Bueno, Teresa, me descubro. Me descubro. Yo no pedía tanto, pero desde luego lo que sí he dicho muchas veces es que estas cosas debieran enseñarse a los chicos y a los jóvenes. Debieran enseñarse. Pero si esperamos, yo te felicito por tu iniciativa, Teresa, porque si esperamos a que los que no son buscadores, a que los que hacen las leyes les dé por enterarse de estas cosas, pues posiblemente nos moriremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos sin ver que eso se haga realidad. Entonces, pues magnífico, Teresa, magnífico. Y supongo que entonces los chicos, alumnos tuyos, chicos y chicas, reaccionarán bien cuando observen que alguien le hace bullying a un compañero. Y protestarán y no le dejarán, porque son muchos más los que no son capaces de hacer bullying a un compañero que los que son capaces. O sea que por ese lado, posiblemente tú verás los frutos y sin duda que los verás. Ojalá hubiera muchas maestras de primaria que hicieran lo mismo. Miguel Ángel Medrano dice, yo estoy bien con el conocimiento de los maestros griegos, me llena interiormente, pero respeto la percepción del prójimo, porque ese es su nivel de evolución. Sí, efectivamente. Por eso acabo de decir hace un momento que a Francisca, que la doctrina que a uno le hace bien, le sienta bien, le hace ser mejor, esa es la doctrina adecuada para ella. Y esto me ha ocurrido sin más esta mañana con una persona que me encontró por la calle, que me ha preguntado algo, le he respondido algo y me dice, pero yo creo en, pues estupendo, estupendo, estupendo. Si no se trata de cambiar de creencia, se trata de mejorar el comportamiento de cada uno. Sí, lo sé, Francisca. Dice Francisca, es que yo estoy haciendo el camino. Si estoy con la, sí, estoy la primera vez en los talleres, pero usted le conozco por su nuevo libro, Año 303. Sí, efectivamente, efectivamente. Bien, pero yo acepto que cada cual, con mucho gusto, crea en lo que le parezca mejor, en lo que esté a su altura, en lo que esté a su altura. Sonia Penayo dice, hola Fernando, y a todos los amigos, no pude escuchar desde el principio, después veo completo, no sé qué ha pasado aquí. Después veo completo, saludos amigos a todos. Estupendo. No importa llegar tarde porque aunque lleguéis al final, queda grabado y se puede aprovechar. Juan Gómez, yo he notado mucha mejoría. Mi barquichuela no va dando tumbos en la tormenta. Sí, Juan. Esa es una imagen que yo suelo emplear para lo que pasa cuando uno empieza un camino, cualquier camino que sea completo. Hay caminos incompletos y caminos completos. Pero un camino que es incompleto, al que está por debajo de esas metas que establece el camino, pues le sirve, porque le induce a mejorar. Ahora, si uno llega hasta aquí y ya no tiene más, pues va a encontrar que falta algo, que le falta algo, y entonces tiene que encontrar otro camino que sea completo. Pero cualquier camino completo convierte una barquichuela que va dando tumbos en la tormenta en una barca con remo, con remos y con timón que sabe a dónde quiere ir. Y entonces eso supone una mejoría, una mejoría.
Así es, así es. Paco Navas dice, Fernando, una pregunta me ronda la cabeza. ¿A qué pudo deberse la aparición simultánea de pensadores y filósofos en distintas partes del mundo durante el periodo que transcurre entre el 800 a.C. y el 200 a.C. en China? Taoísmo, en India, budismo, y Occidente, sofística y filosofía griega, con la misma línea de pensamiento. ¿Es plan de la divinidad? Vamos a ver, Paco, te contesto con mucha seguridad y porque esto lo he estudiado mucho. También lo hemos explicado, porque hemos hablado de un filum, que somos del orden de 12.000 millones de personas en este filum, en esta humanidad. Y si al principio estaban todos, digamos, en una botella inmensa, que estaba ahí arriba, y abajo tenía un agujero y por él iban cayendo a la Tierra. Pero la Tierra en un principio tenía muy poca cabida, había muy pocos habitantes y caían pocos. Por ejemplo, pues 10.000. Y cuando se morían, que se morían pronto porque duraban 20 o 30 años, venía otra generación. Se superponían generaciones. La de los hijos, la de los padres, la de los abuelos, se superponían. Pero eran muy pocos. Y entonces bajar los 12.000 millones les costó una barbaridad de tiempo. Y acabaron el primer filum, la primera generación de humanos, acabó hacia el año 700, antes del cambio de era. Y entonces empezaron a bajar ya los segundos, los que repetían, los que ya habían hecho una encarnación. Y bajaron los mejores, porque se dieron prisa en bajar, porque querían bajar para mejorar todavía más. Y entonces eso se dio en todo el mundo habitado. Se dio en Oriente y se dio en Occidente. Bajó la segunda generación, el filum por segunda vez, con la particularidad de que los que mejor aprovecharon la primera vida bajaron los primeros, porque sabían la importancia de mejorar y que solo se puede mejorar aquí abajo. Y entonces ahí está la cosa. La siguiente generación a lo mejor bajó en el Renacimiento, hacia 1540. Eso lo hemos dado en talleres. No sé, no te sé decir de memoria cuántos, pero no hace mucho. No hace mucho. Los puedes buscar en la lista de talleres. Hansel, profesor, yo pienso que las reglas y la creencia en la reencarnación son cosas independientes. ¿Se puede ser una persona ética que cumpla reglas y que no crea en la reencarnación? Claro, desde luego, desde luego. ¿Se puede ser una persona ética desconociendo las reglas y que sea atea o que sea cristiana? Previsiblemente será una cosa u otra. Puede ser también agnóstica, que no se decide. O sea que efectivamente estoy de acuerdo, Hansel, en que creer en la reencarnación o confiar en la reencarnación y creer cualquier doctrina son independientes. Cumplir las reglas, uno tiene que venir por aquí para saber cuáles son y sigue siendo independientes. Yo os digo que no os creéis nada de lo que os digo yo, de lo que os dice nadie y tampoco yo. Os tiene que encajar con vuestra mochila, con vuestra forma de ser y de pensar. Yo no pido que nadie crea nada. Tiene que ser la práctica la que os lleve a aceptar una cierta filosofía. O sea que sí, se puede ser una persona ética que cumpla reglas y que no crea reencarnación. Sí, sí, perfectamente. Y el no creer, yo adelanto, que el no creer que hay reencarnación no le va a evitar a él lo que hay.
sea que no va a tener ningún perjuicio por no creer en algo. Y si hay otra cosa, pues iremos a esa otra cosa. Lo que sí puedo adelantarte, Hansel, es que cuando uno desarrolla el corazón superior, tiene experiencias que lo trasladan al más allá, como si dijéramos. ¿Eh? Y entonces, de lo que no hay duda es de que hay algo después de la vida. O sea, que la muerte no corta una existencia, sino que la cambia de domicilio. Pero eso ya lo experimentarás cuando te llegue el momento. Grisdia dice, con conocimiento de causa puedo decir que este conocimiento me ha ayudado muchísimo y sobre todo a descubrir mis capacidades superiores, las cuales me hacían sentir como una persona rara. Sí, sí, por descontado, por descontado. El mundo sutil al principio no se entiende. A todos, a mí el primero. No se entiende porque es algo que no te han explicado. Y como es algo desconocido que te pasa a ti y no lo dices a nadie, pues vives con esa incertidumbre, inseguridad de si esto será bueno o por qué me pasa a mí, ese tipo de cosas. De forma que sí, sí, es cierto. Dices exactamente las cosas como son. Y sí, las personas que tienen ciertas capacidades superiores les hace sentirse raras, pero no tienen que sentirse raras. Están más avanzadas que otros. Y el que no está avanzado, pues no conoce nada de esto. Ya hemos dicho que ojalá fuéramos el 3%. Posiblemente, quizás no lleguemos. Me alegro, Riz. Shuga dice, me quedo con lo de que los buscadores han de ser rocas indestructibles dentro del plan. No desesperarse ante ningún obstáculo o situación. Sí, esto es importante porque un buscador que es buena persona, que hace el bien, que es ético, que ayuda a los demás, que por circunstancias, porque aun con todo eso, no se va a escapar de que una persona que no tiene su nivel de evolución elija nacer en su hogar. No se va a escapar. Si tiene varios hijos, alguno saldrá con un nivel de evolución menor. Y entonces esa persona con un nivel de evolución menor, el buscador no va a poder elevarlo para que sea buscador. No va a poder. Tiene que aceptar que su hijo es como es. Y en función de eso, cometerá errores. Y sufrirá para salir de sus errores. Y si no tiene el apoyo de estar dentro del plan de la divinidad y comprender el papel del sufrimiento, pues entonces se puede desesperar. Y eso es lo que se trata de evitar. Que los buscadores seamos rocas firmes, indestructibles, con nuestra familia, con los nuestros. Que no se desesperen ante ninguna situación. Dice Claudio Gacitúa, ¿qué debo leer para empezar a creer en el más allá? Nada, Claudio, nada. Leer, nada. Sigue aquí. Sigue aquí. De todas formas, sí te voy a decir que esta enseñanza, la enseñanza de los maestros griegos del conocimiento, está explicada de dos formas, por visual y por escrito. Y por escrito está explicada en una web que se llama sofiaoriginals.com. Sofía, sabiduría, en griego, seguido, originals en inglés, .com.
En esa web, si tú buscas con mi nombre en Google, seguro que te sale esa web, porque yo casi todo lo he publicado en esa web. Entonces, en esa web, en el apartado El Camino, al principio se habla de la divinidad, de cómo es la divinidad. Y luego también hay otro que se titula, otro artículo, El Ser Supremo. Lee los dos, la divinidad y el Ser Supremo. Porque claro, si no te explican bien cómo son las cosas, si te explican otra cosa, pues esa cosa te puede gustar o te puede no gustar. Si te explican bien cómo son las cosas, es muy difícil que eso que está muy bien montado no te guste. Por eso lee El Camino, la divinidad y el Ser Supremo, de la web Sofía Originals. No me fío de nadie más. Dice Gris Díaz. Este conocimiento es notorio en nosotros. Lo pueden ver y sentir las personas que nos rodean, nuestra familia, hijos y esposo. Sí, sí, claro, claro. Hombre, si lleváis a la práctica estas cosas y perseveráis, seguro que se van a dar cuenta. Cuanto más intenso sea vuestro cambio, más fácil que se den cuenta. Y si tienen confianza con vosotros, os lo dirán. Os lo dirán. Sí, sí, sí. Las personas que nos rodean son las que primero se dan cuenta. Claro, claro. Francisca Blasco dice, Fernando, no tengo ningún tipo de doctrina. La de la vida. Siempre había algo que no me resonaba. En cambio, con usted es distinto. Lo siento, muy real. Me alegro, Francisca, me alegro. Mi enseñanza no es mía. Yo cuando tuve ciertas experiencias que no sabía a qué se debían, me dije, esto no puede ser que sea yo el primer humano que lo experimenta. No, seguro que lo han experimentado otros. Y entonces empecé a buscar. Empecé a buscar entre personas famosas, pensadores famosos, por ejemplo, Sócrates. Y ahí, en un libro, encontré a alguien que había tenido esas mismas experiencias. Y era Plotino. Lo que explicaba Plotino era exactamente lo que yo había tenido. Y Plotino, ya lo he dicho, me llevó a Sócrates. Y Sócrates a los presocráticos, hasta Pitágoras. Y ahí fui bebiendo de una fuente genuina que me explicaba todo lo que yo había experimentado, que me resonaba, Francisca, como dices tú. Y entonces, pues, me apunté y me compré todos los libros que pude de los maestros griegos y de otros maestros posteriores que explicaban lo mismo que los maestros griegos, aunque ya no eran griegos, porque eran de la época, pues, de la Edad Media. O sea que te tiene que resonar, nos tiene que resonar. Luego te respondo. Arnaldo nos dice, Fernando, ¿cuáles otros caminos son caminos completos? Bueno, pues mira, la meditación, el Advaita Vedanta, el Tao, creo que el budismo, estos cuatro. Estos cuatro tengo seguridad total de que son caminos completos. No me atrevo a hablar del confucianismo, porque no he leído mucho y lo poco que he leído no era concluyente, como muchos experimentos que se hacen. Pero esos cuatro, y los cuatro son orientales, tampoco me atrevo a hablar del hinduismo. El quinto, las Upanishads. Las Upanishads también son un camino auténtico, un camino completo. Lo que pasa es que las Upanishads pues, eran del año 700 antes del cambio de era, eran en la India y lo que ha llegado a nosotros, pues no sé cómo estará traducido, porque hay un problema, Francisca, las traducciones.
no, perdón, Arnaldo, las traducciones. Entonces, si no puedes leer el texto de doctrina en el idioma original, más mal vas, mal estás. Las traducciones pueden introducir muchísimas deformaciones, de forma que para este tema hay que leerlo en el idioma original. Yo por eso estudié griego, porque tenía que leerlo en el idioma original. No me conformaba con las traducciones. Gris Díaz dice, definitivamente he podido constatar que este camino del conocimiento nos lleva a la felicidad. Sí, claro. Me voy a saltar a Angélica. Bueno, dice, buenas tardes, profesor. Hola a todos los buscadores. Hola, Angélica. Buenas tardes y bienvenida. Y Blanca pregunta, ¿qué experimentó usted? Bueno, pues no es ningún secreto. Yo vine con el corazón superior colocado. Yo tenía contactos con el fondo que me provocaban emociones irresistibles que yo quería reprimir porque me daban cuando querían, no cuando quería yo, y la reprimía. Entonces no sabía qué era, pero me contrariaba y estuve pues 15 años reprimiéndolas. Hasta que a los 40, no sé qué ha pasado, sí, hasta que a los 40, pues me decidí, sí, me decidí a buscar la verdad absoluta, universal, que no dependiera de qué raza, de qué nación o de qué fecha. Y entonces, pues me encontré lo que he dicho, a Plotino. Yule dice, luego vuelvo contigo, Yule dice, ¿qué es el Advaita Vedanta? Bueno, es Advaita, A mayúscula, D, V, Advaita. Vedanta, V mayúscula. Vedanta, sin N, Veda, y en lugar de la I, una N. Advaita, Vedanta. Las dos creo que son con V, juraría, sí, las dos con V. Es una doctrina oriental, creo que de la India. Si pones, como te he dicho, A mayúscula, D de dedo, V de Venecia, Advaita, Vedanta con V y sin N, Vedanta con N en lugar de I final, la I última, te saldrá lo que es eso, con más seguridad que mi... Porque del Advaita Vedanta no he leído nada. He oído de una persona que lo enseña en España y lo que he oído de ella me gusta. Está en la línea de lo que aquí decimos. Francisca Blanco pregunta, ¿qué tipo de emociones? Bueno, pues mira, una emoción que no es de este mundo. Una cosa que te inunda, que tiene una fuerza que te revuelca. No se puede explicar, Francisca, no se puede explicar. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. No tengas prisa. No tengas prisa, ya lo experimentarás. Juan Gómez dice, suena a los Vedas de la India. Sí, sí, creo que es de la India. Creo que es de la India. Dice Paco Navas, un día comentaste que nos ibas a decir una versión muy aconsejable del Tao Te Ching. No sé si lo has hecho, pues quizás no. El Tao Te Ching es una obra de Lao Tse. Lao Tse es el fundador del taoísmo. Y él explica que todo es el Tao. Pero Lao Tse emplea el lenguaje paradójico, que es un lenguaje
difícil de entender y que hoy en día no se practica. El lenguaje paradójico es que empleas solo símiles, metáforas y el vocabulario de la escuela que estás siguiendo. Y gracias a emplear todo a través de metáforas, parábolas o símiles con un lenguaje críptico, encriptado, escondido, pues solo se entera aquel que es de esa escuela. Y entonces Lao Tse escribió su libro, el Tao Te Ching, solo en lenguaje paradójico. Y por eso, pues no se entiende. Lo que pasa es que ahora no tengo aquí. Los libros de conocimiento no los tengo aquí en el despacho este. De forma que entonces, el próximo día os traeré un libro de ese, el Tao, esa buena versión del Tao Te Ching de Lao Tse. No me acuerdo del autor en estos momentos, pero lo veremos el próximo día. Y hablaremos de eso. Os podré decir incluso un poco de lenguaje críptico como es. Por ejemplo, un ejemplo que recuerdo. Las armas del reino no se confían al enemigo. Las reglas de esta escuela no se confían al mal bicho. Es lo mismo. Cita de Jung. Buenas noches. Es desesperante para una madre sentir que no eres una roca y que les fallas a tus hijos. Bueno, cita de Jung. Entendido. Y lo comprendo perfectamente. Es desesperante. Sí me gustaría que me dijeras, respondiendo, qué edad tienen esos hijos. ¿Qué edad tienen? Para matizar mi respuesta. Hay solución. Tienes que formarte. Cita de Jung. Tienes que formarte porque eres madre. No se te puede recriminar nada porque no te hayas formado hasta ahora, porque casi nadie forma. Es difícil encontrar a alguien que te diga las cosas y que explique un camino completo. En España habrán, pues no sé, 3 o 4 personas. A lo mejor me equivoco y hay 40, pero ojalá las hubiera, no creo que las haya. A ver si puedes decirme la edad del hijo mayor. No es Hansel, no es ese. Creo que era alemán el autor de la versión, de la traducción, porque son traducciones. Y ahí está el problema en las traducciones. No puedo decir, Juan Gómez, no puedo decir, ajá, ajá, vale, vale. Entonces, tienes que darte prisa, cita de Jung, tienes que darte prisa, porque están en edad de tener problemas. Tienes que darte prisa. Vete directamente al taller 82. Espero que puedas localizar los talleres en... Ya, ya. Bueno, a ver, que me estoy localiza la web Sofía Originals, cita de Jung, la web Sofía Originals, busca en Google con mi nombre completo, Fernando Conde Torrens, tendrás Sofía Originals y ahí entra y en la primera página de portada hay un formulario de contacto. Escríbeme lo que quieras, escríbeme ahí, me viene tu dirección y podemos, te puedo mandar los enlaces a los talleres que te recomiendo para que procures acelerar en ese trabajo. Con edades así, sí, entiendo perfectamente que es desesperante ver que tus hijos, que alguno tiene un problema y no eres una roca y les fallas. Sí, lo entiendo perfectamente. Escríbeme y te mando, si no encuentras tú, te mando
un par de talleres rápidos para que... Pero tienes que formarte y tienes que seguir el camino que han seguido los demás de poner los cimientos, seguir las reglas y todo eso. Ya ves que en 2 años y medio hay gente que ya ha superado las reglas, ya está con los círculos. Luego, por tanto, con tu desesperación irás más rápido. Cita de Jung. Irás más rápido. Hay muchas traducciones, Juan y Hansel, hay muchas traducciones del Tao Te Ching, pero yo tengo varias, porque el libro que veía el Tao Te Ching me lo compraba. Y del Tao Te Ching solo me gusta una traducción. Ya os la enseñaré. Es de un libro que tiene un dragón y muchos dibujos chinos en la portada. Sí, Yule, es fácil que el Vedanta Advaita se conformara a partir de las Upanishads. Ya os he dicho que las Upanishads sí que son un camino completo y por tanto el Vedanta Advaita que deriva de él también lo será, también lo es. Vale, Bárbara, gracias, gracias. Sí. Bueno, pues nada, amigos, son las 9. No, Hansel, no es el de Jung, de ninguna manera. Jung era un ceporro. Jung era un ceporro. Nos veremos el próximo jueves en el que hablaremos de las reglas. Hasta entonces, y gracias.